Entonces, libro de los Salmos, capítulo 81. Desde el versículo 8, dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún extraño. Yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Amén. Oiga, yo siempre he dicho que el Antiguo Testamento es una historia muy interesante acerca de una nación privilegiada. Creo que difícilmente nosotros podamos encontrar una nación que haya disfrutado, que haya experimentado, que haya vivido las cosas que Israel como nación experimentó, disfrutó y vio. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento la historia de Israel, encontramos una nación que Dios diseñó para cosas grandes y que en el momento en que Dios los llama y Dios los elige, porque fueron producto de una elección de Dios, en el corazón de Dios para con ellos había todo un proyecto de cosas buenas. Al hablar de Israel hablamos de la única nación del mundo que su constitución nacional no fue el resultado de una asamblea nacional constituyente. Su constitución fue escrita personalmente por el dedo de Dios. Estamos hablando de la única nación del mundo que comió durante 40 años un pan que fabricaban con una harina que descendía directamente desde el cielo. Una nación que caminó en ese peregrinaje del desierto 40 años y durante esos 40 años sus vestidos no envejecieron, su calzado no se desgastó ni sus pies se hincharon. Una nación que atravesó el Mar Rojo, una nación que vio cosas, palpó cosas, experimentó cosas que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana hemos disfrutado al nivel en que ellos disfrutaron. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que ese proyecto de Dios con Israel, esas cosas buenas que Dios tenía para con Israel, no se ejecutaron. Más por el contrario, nosotros encontramos en la Biblia una nación que se corrompe, una nación que se desvía al punto de convertirse hasta en uno de los pueblos más corruptos de aquella época. Una nación que perdió su norte y que no llegó a concretar el proyecto que Dios tenía con ella. Uno se pregunta cuando lee la Biblia y ve eso, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la razón por la cual algo que comenzó tan bien terminó tan mal? ¿Por qué razón los proyectos de Dios y las cosas que Dios deseaba para ellos como nación no se dieron? El Salmo 81, si usted no lo cerró y lo mantiene abierto a partir del verso 8, es una explicación que el salmista Asaf nos da acerca de cuál fue la razón por la cual Israel vivió lo que vivió. Y resumiéndolo, Dios en una sencilla palabra nos dice que la razón por la cual Israel cayó ante sus enemigos, porque producto de todos los problemas que ellos vivieron, Dios se ve como que forzado a permitir que otras naciones invadieran a Israel y le causaran un sinnúmero de males. Pero en el capítulo 81, a partir del verso 8, el salmista Asaf dice que la razón por la cual todo esto se suscitó en la nación de Israel fue
que Israel como nación no escuchó la voz de Dios. Ellos cerraron sus oídos al consejo de Dios. Ahora, quise introducirme de esta manera para decirte que la razón por la cual tú y yo nos metemos en problemas es la misma. Tú y yo muchas veces nos metemos en problemas, no es porque Dios nos haya llamado a nosotros a sufrir o a vivir ese tipo de problemas, sino que a veces tú y yo tenemos el mismo problema de Israel, no escuchamos a Dios. Y cuando tú y yo no escuchamos a Dios, nos metemos en problemas. Yo creo que una de las cosas que nos ha sucedido a nosotros es que a nosotros por años nos han formado en base a la idea de un Dios que oye. Y creo que por años en nuestros púlpitos y en nuestras iglesias y a la gente, las religiones, nosotros todos, cuando hablamos de Dios, hablamos es de un Dios que oye. Y a nosotros nos gusta que se nos enseñe acerca de ese Dios que oye. Nos encanta conocer a un Dios que oye. Creo que la principal preocupación de una persona cuando se acerca a Dios es que Dios le oiga. Y eso aplica inclusive para otras religiones. Se cuenta de un hombre que tenía un santo en su casa montado en un altar y le pedía a su santo todos los días que le fuera bien, que le prosperara los negocios, y el hombre no salía de una todo el tiempo, ¿no? Y él dijo, oye, ¿cómo es posible este problema que yo tengo? Tanto que le pido a mi santo, ¿qué pasará? Y entonces un día buscó una escalera, se montó, agarró al santo y empezó a revisar. Mi santo tiene que estar enfermo, algo le pasa. Y entonces empezó a revisarlo y dijo, ya sé qué es lo que tiene. Mi santo tiene los oídos tapados, mano, con razón no me oye. Entonces buscó un clavo, un martillo, se lo puso en uno de los oídos y ¡pa! Le destapó un oído y lo volvió a montar ahí. Empezó otra vez a pedir, las cosas no cambiaron y dijo, oye, algo pasó, creo que no hice la cosa bien. Volvió a buscar la escalera, se montó, agarró el santo, lo revisó y dijo, ya sé, yo sí soy bruto, le destapé solo un oído. Él es sordo por el otro. Entonces agarró el clavo, se lo puso en el otro oído y ¡po! Le destapó el oído. Al tiempo siguió pidiendo, las cosas no cambiaron y dijo, oye, ¿qué pasaría? Volvió a agarrar la escalera, volvió a subir, agarró al santo, dijo, ya está, lo eché a perder. Ahora lo que le digo por un oído le sale por otro. Entonces, la principal preocupación de la gente en su fe es un Dios que lo escuche. Yo no quiero hablarte en esta mañana de un Dios que escucha. Quiero hablarte de otro aspecto de Dios, un Dios que habla. Yo decía anoche en mi prédica que Dios habla. Diga conmigo, mi Dios habla. Libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, el escritor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. El escritor de Hebreos nos plantea a un Dios que ha hablado muchas veces y a un Dios que se vale de diferentes formas, maneras, medios y canales para hablar con nosotros. Versículo dice, en los tiempos pasados habló a nuestros padres a través de profetas, pero en estos postreros o finales días nos habla a nosotros a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor de Hebreos está tratando de sembrarnos a nosotros la idea de un Dios que habla, y Dios habla. Dios no solo oye, sino que Él habla. Y Él oye, Él no tiene los oídos tapados, ni lo que tú le dices por un lado le sale por el otro, ¿no? Ahora, hay otro atributo de Dios que me encanta. Oiga esto. Una de las cosas que la Biblia nos enseña acerca de Dios es que Dios es un Dios inmutable. En Dios no hay cambios, en Dios no hay mudanzas ni sombras de variación. La Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia nos plantea a un Dios que no cambia con los tiempos. Eso nos enseña entonces que si Dios habló en el tiempo pasado, Dios habla en el tiempo presente. Y que de la misma manera como Dios habló con Moisés, con Isaías, con Jeremías, y usted encuentra en la Biblia esos diálogos de Dios con los hombres,
Usted encuentra a Dios hablando con Moisés y lee en la Biblia y Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo a Dios y Dios le respondió a Moisés. ¿Ha leído eso? Esos diálogos, esos intercambios, si se dieron en el tiempo pasado, también se dan en el tiempo presente. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es eterno. Dios es el principio y es el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Entonces es bueno entender que Dios no ha dejado de hablar. Y que Dios, de la misma manera que habló en el tiempo pasado, Dios habla en el tiempo presente. Pero hay algo más que quiero resaltar en esto de que Dios no tiene cambios. Las razones que movieron a Dios en el tiempo pasado, las razones que los motivaron a hablar con los hombres, son las mismas razones que lo motivan a hablar hoy con nosotros. Si nosotros queremos entender, primero, que Dios habla, y segundo, por qué nos habla, es bueno ir a la Biblia y revisar en la Biblia las razones, los motivos por los cuales Dios habló en el tiempo pasado, porque esos mismos motivos son los motivos por los cuales Dios nos habla hoy en el tiempo presente. Yo quiero que revisemos algunas razones por las cuales Dios nos habla. Primera razón, diga conmigo: Dios me habla porque me ama. Otro atributo que aprendemos de Dios en la Biblia es que Dios es amor. El apóstol Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso enseña que todo lo que Dios hace, lo hace en función del amor que siente por nosotros. Todo lo que Dios hace, aún las cosas más difíciles que Dios permite que ocurran en nuestra vida, están selladas y marcadas por el amor de Él hacia nosotros. Yo no sé si usted lo está entendiendo de esa manera, pero estoy tratando de decirle que Dios lo ama a usted. Y la Biblia, cuando nos habla de Dios, nos habla de un Dios grande. Isaías dice que Dios detiene las aguas del mar en el hueco de su mano. Isaías dice que Él junta el polvo de la tierra con 3 dedos. La Biblia dice que todas las naciones juntas delante de Él son como una gota de agua que cae del cubo, y en su comparación se estiman en menos que nada. La Biblia dice que Él llama a las estrellas una a una por su nombre, y cada una de ellas le responde: heme aquí. La Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él hace salir su sol. Él da órdenes a las nubes para que se muevan. Él está sentado en el círculo de la tierra, y dicen aún: las nubes son el estrado de sus pies. Pero le estoy diciendo también que ese Dios inmenso, ese Dios grande, lo ama a usted. Sí, y quiere hablar con usted. Imagínese el nivel de privilegio que nosotros tenemos. Dios, que hizo los cielos y la tierra, sí sabe quién soy yo, sabe dónde vivo yo, conoce mi nombre y me ama. Me ama el Señor. Al punto que la Biblia dice que aún los cabellos nuestros Él los tiene contados. Un nivel de amor hacia nosotros. Y en ese amor por nosotros, Dios nos habla. Dios nos habla porque nos ama. Y en su amor desea que todo en nuestra vida funcione bien. Si Dios ve que tú vas rumbo al precipicio, que tú has estado tomando decisiones que no te convienen, Dios te va a hablar. Y te va a hablar porque te ama y porque quiere que tus cosas y mis cosas funcionen bien. Segunda razón, diga conmigo: Dios me habla porque sabe que lo necesito. Hay algo que es importante que nosotros entendamos. Nosotros somos seres limitados. No lo sabemos todo. Y otra cosa,
también es que es bueno reconocer que tus criterios y mis criterios no son los más asertivos de lo que tú y yo pensamos. Tú y yo podemos equivocarnos. Tú y yo podemos estar manejando nuestra vida de mala manera. Hay un versículo aquí en el Salmo 81 cuando Dios dice: por eso los entregué a su obstinado razonamiento, a su obstinada voluntad, para que hicieran como les pareciera. Fíjese, nuestros razonamientos son equivocados muchas veces. Y tú y yo no manejamos en la mayoría de los casos los mejores criterios, porque tú y yo somos seres limitados. Hay cosas que escapan de nuestra comprensión. Hay cosas que tú y yo no sabemos. Tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana lunes. Tú y yo no sabemos qué va a pasar el martes. Tal vez tú sabrás lo que pasó ayer sábado o lo que ha pasado hasta 10 para las 11 de la mañana del día domingo. Pero tú no sabes qué va a pasar hoy en la noche ni qué va a pasar mañana. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí tiene control de los tiempos. Dios sí sabe qué va a ocurrir el martes. Tal vez tú no tienes la más remota idea de lo que va a pasar si tú sigues por donde vas. Pero Dios sí lo sabe. Dios ya viene de allá, porque Él es eterno. ¿Te das cuenta? Él nos habla porque Él sabe que lo necesitamos. Y porque nuestros razonamientos no son tan confiables, y porque tú y yo no lo sabemos todos, es la razón por la cual tú y yo necesitamos a Dios. Necesitamos su guía, necesitamos su orientación. Dios quiere ser en nuestra vida cual fiscal de tránsito. Métete por aquí, camina por allá, esto sí, esto no, porque lo que es imposible para ti y para mí, para Dios es posible. Oye, tercera razón, di conmigo: Dios me habla para darme seguridad, certidumbre y consuelo. A mí me gusta esta parte, porque si hay algo que Dios está interesado, es que tú y yo demos pasos seguros en la vida. Dios quiere que tú te anotes al equipo campeón. Dios no quiere que tú andes por ahí por la vida como un borrachito que se encontró una señora en la calle y le dijo: señora, disculpe, ¿usted me puede hacer el favor de decirme cuántos chichones tengo en la cara? Y la mujer le dijo: oye, caramba, usted está bien golpeado, ¿sabe? Para ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 tiene. Ok, muchas gracias, me faltan 3 postes para llegar a mi casa. Entonces, Dios no quiere que tú andes por la vida andiendo a punta de trancazos. Dios quiere que tú, cuando actúes, cuando te muevas, lo hagas con una visión de gloria y de seguridad, y que a ti te funcione bien las cosas. Ahora, oye esto: Dios quiere darte certidumbre. Hay algo que tú vas a leer en la Biblia, Antiguo Testamento, cuando leas, por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Tú vas a encontrar un dato bien curioso cuando leemos cómo daban las batallas en el Antiguo Testamento y la forma en que los reyes israelitas planificaban la estrategia. Paso número 1 y único paso: hay que consultar a Dios. Y ningún rey salía a la batalla hasta que Dios no hablaba a través de un profeta. Y esperaban el momento en que salgan, vayan, peleen, ya yo los he entregado en manos de ustedes. O Dios podía decirle: no vayan, tranquilo, esperen. Fíjese, yo estaba leyendo en estos días en Segunda de Samuel unas batallas que se dieron entre David y los filisteos, y me llamó mucho la atención ese elemento, el esperar que Dios hablara. Hay una parte donde dice: David acampó contra los filisteos, o volvió a tener guerra David con los filisteos, acampó contra ellos, consultó al Señor y el Señor les dijo: atácalos, porque ciertamente los derrotará. Y el relato dice que David se levanta con sus tropas, pam, pum, pam, ya acabó con los filisteos.
Más adelante dice, y volvió David a tener bronca con los filisteos, volvieron a tener problemas. Dice, y David consultó al Señor y el Señor le dijo, atácalos. Y David agarra sus tropas otra vez y se levanta contra ellos. Pero hay una parte que me gusta, que dice, y David entró en problemas con los filisteos, consultó al Señor y el Señor no les dijo atácalos, sino que les dijo, persíguelos. Persíguelos hasta el borde del bosque. Y detente ahí, no los persigas más. Y cuando escuches entre las copas de los árboles un sonido como el que camina en el agua, entonces atácalos. Y entonces David persigue a los filisteos y cuando llega al borde del bosque se detiene. Y yo me imagino a los filisteos diciendo, este tipo es loco. Este tipo se paró y cuando se paró, se puso así, a esperar. Y de pronto escucha lo que Dios le dice, el sonido en la copa de los árboles como quien camina entre el agua. Y entonces cuando él oye ese sonido, llama a sus tropas y les dice, ataquemos porque Jehová va delante de nosotros abriendo brechas. Eso es certidumbre, seguridad. Oiga, Dios nos habla porque quiere darnos seguridad, certidumbre. Dios quiere que tú no andes en la vida dando pasos en falsos. Si tú te equivocaste en las decisiones que tomaste, léete el Salmo 81 a partir del verso 8. Porque Dios no quiere que tú andes por la vida equivocándote. De alguna manera Dios vino a ti y te habló, solo que tú no escuchaste o no quisiste oír. Oye, pero hay algo más. Dios no solo desea darnos certidumbre y seguridad, sino que quiere darnos consuelo. Cuando Dios nos habla es para consolarnos también. No sé si usted ha leído en la Biblia expresiones como no temas, yo estoy contigo. ¿Ha leído eso? No desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo camino delante de ti. Yo deshice como nubes tus rebeliones, como nieblas tus pecados, porque yo te redimí. Ven a mí si estás trabajado, cargado. ¿Ha leído esas cosas en la Biblia? Porque la intención de Dios es hacerte sentir consuelo y que tú no caminas solo y que tú cuentas con Él. En efecto fue así. Dios ha suplido todo, Dios se ha encargado de todo, Dios, de verdad su palabra no cae a tierra. Entonces Dios nos habla a nosotros para darnos consuelo también, para que tú sientas ánimo. Él está manejando el asunto. Dios nunca ha perdido el control de la circunstancia. Tú no tienes por qué pedirle al Señor, Señor, toma el control, porque Él nunca pierde el control. Él siempre está al control de las cosas y Dios nos habla por eso. Y tal vez la última razón por la que encontré que Dios nos habla y en lo personal me parece la más elemental es esta. Diga conmigo, Dios me habla porque quiere que le conozca. Hay algo en Dios tremendo. David, en un salmo, creo que es el salmo número 8, David dice, Señor, cuán admirable y cuán grandes son tus obras. Y yo estoy admirado viendo tus obras, decía David. Veo la luna que tú creaste, la luna y las estrellas que tú formaste, veo todo esto. Pero cuando yo veo esa luna que tú creaste y ese cielo que tú formaste, yo me hago una pregunta, dice David. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y David no logró entender esto o no lograba entender cómo un Dios tan grande sea capaz de relacionarse con un ser como nosotros. Pero aunque David no lo entendía, es una gran verdad. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere ser tu amigo.
Yo no te estoy hablando de una relación con Dios, de venir al culto, estar aquí, cantar, dar gritos de júbilo y después salir de aquí como que si nada hubiera pasado. Estoy hablándote de una relación más profunda. Dios quiere hablarme porque Dios quiere que yo le conozca. Y Dios quiere tener una relación conmigo las 24 horas del día. Yo estoy seguro que Dios está aquí en esta reunión. Pero Dios no solo quiere estar contigo aquí. Dios quiere tener una relación contigo que cuando tú salgas de acá, Él se quiere ir contigo. Y cuando vayas en tu carro, Él estar contigo. Que cuando llegues a tu casa, Él llegar contigo. Que cuando te sientes a la mesa, Él quiere sentarse contigo. Que te acuestes en la noche, Él va a estar allí. Te levantas en la mañana, Él está allí. Vas al trabajo, Él se va contigo. Estás en la oficina, Él está contigo. Una relación de amigos, una relación de panas, una relación sin formalismo, sin estereotipos, una relación bien lineal donde yo hablo con Él y donde Él habla conmigo, en donde puedo compartir con Él mis inquietudes y Él comparte conmigo su palabra, su consejo y su sabiduría. Una relación sin costura. Yo no creo que usted cuando habla con su esposa se arrodilla y le dice, excelentísima y reverendísima esposa. Usted le dice eso. Y Raúl le dice eso a su esposa. Hermano, ¿qué le pasa a este pues? Usted no llega con esos formalismos, ¿no? Fíjese, y nosotros por años hemos entendido que nuestra relación con Dios tiene que ser así. Excelentísimo Dios que estás allá arriba y no te veo. Una cosa ahí más mística que otra cosa. Yo quiero cambiarte ese programa hoy de acuerdo a la Biblia. Dios quiere que tú puedas hablar con Él así como hablas con tu mejor amigo. Dios quiere que hables con Él en cualquier momento. Para Dios no importa la posición, el lugar, la hora y el espacio. Con Dios puedes hablar en la calle, en el mercado, en la casa, en el carro, en la oficina. Dios quiere tener ese nivel de relación contigo. Y oye, y Dios quiere que tú le conozcas. Una relación que nos permita conocerle. Dios quiere que tú conozcas su amor por ti. Dios quiere que tú conozcas su poder, su capacidad de proveer. Dios quiere que tú sepas y que yo sepa quién es Él. Y la mejor manera de conocer a una persona es la relación. Oiga esto, a una persona, inclusive a Dios, no le podemos conocer por referencia. Quiero darle un consejo. No conozca a las personas por referencia. Porque las referencias muchas veces no son muy asertivas. Usted no puede conocer a alguien porque alguien se le acercó y le dijo, mira, ¿tú conoces el gordito ese de allá? Ese gordito es mala gente, ¿oíste? Él se congrega en la iglesia, pero yo lo mastico, pero no lo trago. Y ese tipo es así, es asado, ¿no? Y entonces usted dice, oye, ¿verdad? Entonces cuando viene el hermano gordito, ahí viene el gordo ese. Pero es simplemente referencia. Una mala referencia te puede prejuiciar contra alguien. La mejor manera de conocer a alguien es tratándolo. Acércate, conócelo, comparte con él. Y es esa relación, ese trato el que te va a decir quién realmente es esa persona. En una ocasión una hermana se le acercó a mi esposa y le dijo, ay hermana, qué bendición tiene usted, vivir con su esposo. Usted debe vivir riéndose todo el día con los chistes y las cosas. Debe ser una maravilla vivir con él. Y mi esposa le dijo, se lo presto un mes, lléveselo, para que sepa cómo es la cosa, ¿no? Cuando usted convive con una persona, cuando usted comparte con una persona, es que usted sabe realmente quién es esa persona. ¿Sí o no? Dios quiere que tú le conozcas y por eso nos habla y viene a establecer una relación con nosotros. Yo, cada vez que hay muchachos que a veces vienen a mí y me dicen, pastor, estoy enamorado, pastor. Esa mujer me carga, mire, el corazón como alpargata de mendigo, hermano. Yo ando pero destrozado por ella. Ella es algo hermoso, ella es esto, es lo otro. Mire, ella es la luz que me inspira.
Ella es la yegua que corre en el hipódromo de mi corazón, hermano. Ella es... Bueno. Y después que termina todo ese relato, yo siempre termino con la misma pregunta. ¿Ya se lo dijiste? No, todavía no sé para qué me lo estás diciendo a mí, pues. Dios, cuando nos habla, es porque quiere tener una relación con nosotros. Y una relación que nos permita conocerle. Amén. La pregunta es, ¿por qué tú y yo nos metemos en problemas? Entonces, porque no escuchamos a Dios. Si tú y yo nos metemos en problemas, es por dos razones. Número uno, porque Dios no nos habló y Dios en ningún momento nos dijo, métete ahí. Número dos, y tal vez es la más probable, Dios me habló y yo no presté atención. Dios me habló y yo no le escuché. Voy a invitar a los músicos a subir. Y no le escuché tal vez por estas razones. No le escuché porque no le conozco. Yo conozco a Dios y en la medida que le conozca, sé discernir su voz y discernir también cuando no es la voz de Dios. Amén. Y yo conozco a Dios y Dios habla mi lenguaje. Y yo debo invertir tiempo en conocer a Dios. Puedo conocerle a través de la formación que reciba en su palabra, sea fiel en crecer en su vida de relación con Dios. Esa relación le va a permitir a usted profundizar en el conocimiento de lo que Dios es, para que cuando Dios hable, usted esté en correcta sintonía con Él. Tal vez no le escuchamos por inexperiencia. La inexperiencia nos llevó a no escuchar a Dios. Y Dios estuvo hablándonos de muchas maneras y de muchas formas, y yo no lo entendí así. Tal vez no le escuché porque yo me cerré los oídos para oír a Dios, porque me siento culpable. Muchas veces Satanás utiliza nuestros errores pasados para hacernos sentir indignos de que un Dios tan santo como Él pueda hablar con un tipo como yo. Y entonces decimos, Dios no va a hablar conmigo porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Y esa falsa culpa hace que yo cierro mis oídos y Dios me está hablando, diciendo que me ama, que me cuide, que por aquí, que por allá, y yo no estoy escuchando. No lo escuché porque no saqué tiempo para oírlo. Él quiso tener una cita conmigo, quiso acercarse a mí, quiso venir a hablar conmigo, utilizó diferentes medios para acercarse y yo siempre estaba ocupado. Discó Dios mi número y yo no le atendí. Tenía el saldo cortado, tenía el teléfono descargado, tenía el auricular levantado. Yo estaba ocupado en otras cosas. Había tiempo para el trabajo, para la universidad, para la iglesia, para el ministerio, para el liderazgo. Y no había un tiempo para estar a solas con el jefe y hablar de tú a tú algunas cosas que él quería hablar conmigo. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Hay un caso donde Jesús visita una casa de unos amigos de él en Samaria. Lázaro se llamaba él, una de sus hermanas se llamaba María y otra se llamaba Marta. ¿Ha leído ese relato? Cuando Jesús entra a la casa, inmediatamente una de ellas se sienta delante de Jesús a oír lo que Jesús decía, ¿no? Y es como que ella entendió que la prioridad en ese momento era escuchar a Jesús. Y María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Pero Marta empezó a atender la casa, a fregar los platos, limpia por aquí, limpia por allá. Jesús hablando y Marta en otras cosas, ¿no? Al punto que Marta llegó y llamó a Jesús y le dijo, oye maestro, está bien, mira, tú estás aquí, estoy contenta, pero hazme un favor. Dile a mi hermana María que se levante y me ayude. Y después que terminemos, nosotros vamos a venir y te escuchamos todo lo que tú quieras decir. Y Jesús le dice, Marta, Marta, cuán atareada y ocupada y afanada y turbada con muchas cosas. Pero te quiero decir algo. Solo una cosa es necesaria
y María escogió la mejor parte. Lo que Jesús le estaba diciendo a Marta era: Marta, más importante que tus platos, que tus cosas, es oírme a mí. Más importante que tu ministerio, que tu liderazgo, que tu familia, que tus amigos, que tu trabajo, es oír a Dios. Amén. Y yo debo sacar tiempo para oír a Dios. Y la otra razón por la cual no le oímos es por rebeldía. Nos volvemos rebeldes a no querer oír el consejo de Dios. Pero esa rebeldía puede meternos en problemas, porque Dios quiere que tú lo escuches. Amén. Dios quiere que tú lo escuches. Dios decía de Israel: si tan solo me hubieran escuchado. ¿Quieres estar en pie en esta mañana? Dios quiere hablar a tu vida hoy. Dios quiere orientarte. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Inclina tu rostro. Pero es muy probable que Dios esté intentando hablar contigo desde hace tiempo. Tal vez Dios, al igual que Israel, ha buscado formas, maneras de hablar contigo. Hay peligro en eso de no oír la voz de Dios. Hay peligro en eso de no escuchar el consejo de Dios. Hay peligro en el camino por donde tú transitas. Tal vez hay lazos escondidos, hay trampas que tú no conoces, hay peligro más adelante. A la vuelta de la esquina, tal vez te está acechando el lazo del cazador. Dios está intentando hablar contigo y advertirte. Salmo 91 dice: Él nos libra del lazo del cazador. Dios quiere hablar contigo. Y yo no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero oír la voz de Dios es lo máximo que hay. Oír su voz cambia las cosas. Cuando oímos su voz se disipan nuestras dudas. Cuando oímos su voz, entonces nos movemos con seguridad. Cuando oímos su voz, entonces podemos levantarnos cual David y decir: sí, llegó la hora de atacar. Llegó la hora de moverme. Llegó la hora de tomar esta decisión. Cuando oímos su voz, nuestro corazón se llena de consuelo. Dios quiere hablar contigo. Ten una cita a solas con Él. Saca tiempo para oírle. Aparta el mejor momento de tu día para oírle. Abre tus oídos. Enciende tus antenas. Dios quiere hablarte. Dios quiere decirte qué hacer. Dios quiere marcarte pautas. Quiere dirigir tus pasos. Porque Dios te ama a ti. Y Él quiere que tú le conozcas a Él. Dígale al Señor: Señor, hoy dígale: Señor, enséñame a oír tu voz. Muéstrame tus caminos, oh Dios, y andaré en tu luz. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame a agudizar mis oídos espirituales para que cuando tú hables a mi vida, yo entienda que es tu voz la que me habla. Diga esto: no quiero andar por la vida desorientado, cometiendo errores. Quiero ir sobre seguro.
Quiero caminar en tierra firme. Por eso necesito que hables a mi vida. Hoy habla a mi vida. Aleluya. ¿Quieres tributarle un aplauso de alabanza al Señor? ¿Quieres subir ese aplauso al Dios que habla? Aleluya. 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 Mantenga sus ojos cerrados mientras entonamos un himno juntos. Con sus ojos cerrados y diciéndoselo al Señor. Aleluya. Quiero escuchar tu dulce voz, Dígale eso al Señor cantando. rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría Sé que me haría estremecer, me haría llorar o me reír. haría llorar o reír, Caería rendido ante ti. caería rendido ante ti. Y no podría, diga eso, No podría estar ante ti, estar ante ti, escuchándote hablar, escuchándote hablar, sin llorar como un sin niño. llorar como un niño. Y pasaría Pasaría el tiempo así, el tiempo así, sin querer nada sin más, querer nada más que escucharte hablar. más que escucharte hablar. ¿Quiere cantarlo otra vez? Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Quiero escuchar Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Duro. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Dígalo. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya, aleluya. Tú eres lo máximo, Señor. Tu voz es lo máximo. Tu voz es lo máximo. Oye esto. Es muy probable que Dios haya querido hablarte. Es muy probable que Dios desde hace tiempo ha estado intentando hablar contigo.
y tus oídos no lo han escuchado. El Señor en esta mañana te ha traído aquí para decirte que es importante que lo escuches a Él. Él tiene una respuesta para ti. Él tiene un consejo que darte. Él tiene algo que decirte. Él tiene algo que revelarte. Él tiene algo que enseñarte. Es importante que lo escuches. Saca tiempo. Olvídate de otras cosas en las cuales has estado invirtiendo tiempo. Tal vez has tratado de oír la voz de Dios en donde no está. Deja de buscar intermediarios, otros canales. Puedes hablar con Él de manera directa. Puedes hablar con Él de manera privada, íntima. Tú eres su hijo. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Su amor está por encima de todo. Quiere conversar contigo. No silencies su voz. No cierres tus oídos a su voz. Deja que Él te hable. Cuando escuches su voz, cambiarán las cosas. Tendrás certidumbre, seguridad en esa decisión que quieres tomar. Camina tomado de la mano del consejo de Dios. Aleluya. Si tú necesitas en esta mañana ser ministrado, sencillamente lleva una mano a tu corazón allí donde tú estás y dile: Señor, puedes hablar conmigo cuando tú quieras. Cualquier hora es propicia. Cualquier momento es oportuno. Ten un encuentro con Él. Aleluya. Señor, es lo máximo oír tu voz. Agudiza nuestros oídos. Agudiza nuestros oídos. Guárdanos de la rebeldía, de algo que tú decías de Israel, su obstinada voluntad. Guárdanos de nuestra obstinada voluntad. Guárdanos de nuestros propios criterios. Guárdanos. Guárdanos de dar pasos en falso. Guárdanos de los errores escondidos en el camino. Yo necesito oír tu consejo. Aleluya. 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 No silencie su voz. No silencie su voz. Déjalo fluir en ti. Él quiere tener una relación contigo. Amén. Amén. Óigame. ¿Habrá alguna persona aquí en medio nuestro que tal vez sienta que sin querer tal vez ha cerrado sus oídos al consejo de Dios? Le digo sin querer porque a veces ocurre sin querer. No nos damos cuenta y pasa. Pero que en esta mañana haya entendido: hey, Señor, de verdad, yo necesito oírte. Hay personas que vienen a nuestra iglesia, a nuestras reuniones, y les gustan nuestras canciones, les gusta lo que predicamos,
pero no hay ese nivel de relación con Dios que Dios desea tener contigo. A esas personas le llamamos amigos. No son cristianos evangélicos. Vienen a nuestras reuniones y les gusta. Y a nosotros nos gusta que estén con nosotros. Pero no es un asunto de que me gusten las canciones o que me guste lo que el pastor enseña. Dios quiere tener una relación contigo. ¿Hay algún amigo visitándonos hoy? Levante su mano. Yo quiero saber quién es usted. ¿Alguien nos visita hoy? ¿Sí? ¿Qué tal si la iglesia les da un aplauso de bienvenida a esa persona? Bueno es el Señor. Óigame. Esta reunión estaría incompleta si tú no sales de aquí con una relación con Dios así como Dios quiere que tú la tengas. Dios no quiere que tú le conozcas por referencia. Dios quiere revelarte lo que Él es. Y quiere ser tu amigo. Y quiere bendecir tu vida. Bendecir tu familia, tu futuro. Bendecir tus decisiones. Yo quiero que hagas algo más. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero que vengas al frente y tomes aquí una actitud de decirle: Señor, yo quiero tener una relación contigo así. Yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero que tú bendigas mi casa y bendigas mi vida. Yo quiero que tú me dirijas a mejores decisiones. Mientras ellos pasan, usted aplaude, iglesia. Dios quiere tener una relación contigo. Quiere venir a tu vida en la madrugada, en la mañana. Quiere Dios que seas amigo de Él. Y Él quiere ser amigo tuyo. Es importante eso. Una relación con Dios. Bueno es el Señor. Cierra tus ojos si estás aquí enfrente. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por no haber tenido contigo una relación de amigo. Te pido perdón por cualquier error que haya cometido en el pasado. Pero yo quiero que tú seas mi amigo. Te invito a mi vida hoy. Te entrego mis decisiones, mi futuro. Cada paso que dé, quiero que lleve el sello de tu consejo, de tu voz y de tu orientación. Quiero llamarte papá. Y yo quiero que tú me llames hijo. Quiero llamarte amigo. Y que tú me llames a mí mi amigo también. Amén. Amén. Mantenga sus ojos cerrados. Iglesia, extienda su mano acá. Bendecimos estas vidas, Señor. Bendecimos estas personas. Cada uno de ellos está en tus manos. Bendecimos sus decisiones. Bendecimos sus pasos, sus elecciones, sus familias, sus finanzas, sus sentimientos. Les bendecimos. Declaramos en ellos tus promesas, tu palabra, tu consejo y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Él. Qué bueno es Él. Maravilloso es su nombre. Dios me les bendiga. Esta noche terminamos. Qué triste, ¿verdad? Que tengan una feliz tarde. Qué bueno sería que al salir de acá usted tenga uno de esos encuentros con Dios que son para agarrar palco, ¿sabe? Dios me le bendiga y nos vemos en la noche.